Amigos, bienvenidos a la cuarta edición de su programa Vínculo Político, en donde vamos a analizar el tema más importante de la semana. Como ustedes saben, la detención de Genaro García Luna fue el tema más importante, donde se discutió el papel que tuvo esta persona como diseñador de la política antidrogas y de la guerra en contra del narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón. Pero antes de abordar el tema, quiero saludar a mi tocayo, Iván Carreño. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, mi tocayo. Otra semana de programa, muy gustoso estar aquí, pues con un video como siempre muy polémico, pero vamos a darle. Vamos a darle a esta cuarta edición de su programa Vínculo. Ya saben, nos pueden seguir a través de la página de Facebook de Vínculo Social y Trabajo Académico Vista. En mi caso pueden seguirme en Javier Molina, o en su buscador de Facebook le pueden poner @Javier Molina Nieto, ahí me van a poder encontrar. Nada más recuerden que en lugar de J pongan la X. Tocayo, la detención de Medina Mora, ¿cómo la viste? Pues la vi bastante acertada. Es una cuestión que se está, o por lo menos una parte de la izquierda, y personalmente es una parte que lo habíamos comentado en un primer video, que no se había hecho como la cacería, ¿no? Aunque Andrés Manuel dijo que no iba a haber una cacería de brujas, pero sí necesitamos ya que se exhibieran los poderes que antiguamente estuvieron gobernando y que fueron acusados de corrupción en muchas ocasiones y que nadie les había hecho nada, ¿no? Desde la gente que estaba en el crimen organizado hasta la gente que estaba coludida con los gobiernos anteriores. Yo creo que fue muy acertada la detención de García Luna, aunque claro, cabe aclarar que no fue por parte de la autoridad mexicana, en realidad fue parte de un fiscal de Nueva York y fue aprehendido en Texas, ¿no? Porque él ahora vive ahí con su familia. Y bueno, investigando un poco sobre el tema, es muy curiosa la historia de García Luna, sobre todo porque se nos muestra como el gran policía. En su momento se nos mostró como el gran policía, el gran estratega contra el crimen organizado. Y bueno, su historial, yo no lo sabía, mi tocayo, pero apenas investigando me encontré con que su primer empleo fue a los 21 años. Él es ingeniero mecatrónico, me parece, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él a sus 21 años empieza a trabajar con el CISEN, ¿no? Con la temible exagencia, porque ya no existe, del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional. Y bueno, el CISEN también tiene detrás suyo muchas acusaciones sobre el trato con narcotraficantes, la desaparición de personas, y bueno, una autoridad en su momento demasiado nefasta, ¿no? Y que bueno, se proyectó ahorita con García Luna, que probablemente por ahí vienen sus orígenes, ¿no? Y cabe aclarar que no es una sola persona, y con esto no quiero exculparlo de su culpa, ¿no? O sea, es la persona, pero es un entramado de redes de poder, de grupos políticos de poder, ¿no? Sí, García Luna en su momento como miembro del CISEN también se encargó de la investigación de la guerrilla, de los grupos paramilitares organizados en la República Mexicana, y desde esa época empezó una serie de movimientos políticos en donde empezó a grabar a líderes políticos, a líderes sociales, a líderes sindicales, a otros miembros del círculo de seguridad que operaban tanto en el ejército como en las policías estatales o nacionales. De ahí el crecimiento de Genaro García Luna se dio principalmente en el gobierno de Vicente Fox, cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, la que posteriormente Felipe Calderón transformó en la Policía Federal, que fue el emblema de la lucha contra el crimen organizado. El gran problema que tenemos aquí es de que diversos investigadores han señalado que durante el mandato de García Luna al frente de la seguridad pública del país en 2 sexenios, tanto en la AFI como en la Policía Federal, se le dio mayor preferencia a la caza de grupos rivales del cártel de Sinaloa, o en su momento de los Beltrán Leiva. Hay que recordar que la acusación que tiene este señor en los penales de Estados Unidos es de que el rey Zambada, hermano de Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, acusa de que se le dio $6 millones de sobornos, él personalmente, a Genaro García Luna. También están las declaraciones de testigos protegidos, en donde señalan de que aproximadamente se calcula poco más de $60 millones de sobornos por parte de los Beltrán Leiva. Es decir, a cambio de protección de parte de este jefe de la seguridad, ellos recibían información de cómo operaban los adversarios, recibían las rutas en las que podían ellos asegurar el traslado de la droga a Estados Unidos, aseguraban el uso de instalaciones, de equipos de la institución para el traslado de las mismas, y sobre todo la persecución de los adversarios. No es de gratis que durante el periodo de Genaro García Luna, tanto en la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón, de que del 60 al 70% de la distribución de droga de hacia Estados Unidos
era de parte del cártel de Sinaloa. Entonces los datos te dicen de que sí hubo una preferencia respecto a la aniquilación, de los adversarios del cártel de Sinaloa. Así es, no fue casualidad que estando el Chapo Guzmán en prisión, en los gobiernos del panismo, se extendió su poder, ¿no? Increíblemente, aún estando dentro de la prisión. Claramente vemos esta preferencia y no es la primera vez que se señala. El diputado en su momento Gerardo Noroña, lo mencionaba y lo acusaba directamente en los plenos, en las cámaras y en otras mesas, y como fundamento tenía el libro de Anabel Hernández, ¿no? El Señor de los Narcos, donde reclamaban y señalaban directamente a Genaro García Luna como un sujeto que vendía las plazas al crimen organizado, que se encargaba también de secuestros políticos y de ir eliminando cárteles rivales a Sinaloa. Incluso hubo narcomantas en su momento de crimen organizado acusándolo a él directamente. Fue algo polémico y que, bueno, no olvidemos también que como director de la AFI, pues bueno, su papel no se desempeñó muy bien. El AFI realmente duró solo un sexenio. Después la Policía Federal con Calderón se fortaleció. Hubo varias estrategias, o se hizo vender como una estratega policíaco. De hecho, Tocayo, terminando el periodo de Calderón, él se fue a vivir a Estados Unidos y ahí era el directivo de una empresa de seguridad privada. Incluso la última aparición pública que tuvo aquí en México fue rodeado de empresarios que precisamente estaban con esta empresa de seguridad. Y es llamativo porque también es un hombre de la mano derecha de Calderón, ¿no? Es un hombre que a Calderón también le ha pensado mucho últimamente señalar o deslindarse, que no tiene vínculos ya con él. Sin embargo, durante toda su administración fue un hombre muy pegado a él y a Medina Mora, ¿no? Que Medina Mora en su momento también lo defendió de la acusación que le hizo un comandante de la Policía Federal Preventiva, donde el comandante, el comisario, le reclama y supuestamente tiene proceso. Subió apenas la carta que le envió a Felipe Calderón y acusa a García Luna, de vínculos con el cártel de Sinaloa, y el presidente lo sabía, recibió esas cartas. Sin embargo, al poco tiempo que él manda estas cartas, es acusado de narcotráfico y de secuestro, y lo encarcelan en el 2008 y lo ponen 10 años de cárcel por estos crímenes aquí en México. Sale en el 2012, cuando termina el mandato de Calderón, sale por orden de un juez que no encuentra elementos. Y bueno, es todo un ataque político, porque este comisario señala a García Luna, a Medina y a Marisela Amorín, que también estaba de su procuradora del Asiedo, y él los señala como los responsables y que sabían de estas atrocidades que cometía García Luna. Incluso también lo acusan de ser el artífice del caso fallido de Florence Caseto, que no sé si recuerdas, esta francesa que se dedicaba al secuestro aquí en México, y por la falta de un debido proceso sale libre y vive como si nada en su natal Francia. Sí, gran caso que generó polémica, problemas de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Felipe Calderón como presidente de México y Sarkozy como presidente de Francia. Una parte importante, estamos hablando de una persona que se encargaba del diseño de políticas en contra del crimen organizado, el que en teoría debía dar seguridad a todo el territorio nacional, el autor intelectual y líder de la creación más importante que Calderón hace unos días todavía presumía con orgullo de la Policía Federal, porque un elemento político que no deben de olvidarlo, amigos, es de que con la desaparición de la Policía Federal para la integración de la Guardia Nacional, integrada también por la Marina y el Ejército, se está dando el mensaje político. Obviamente el presidente López Obrador no lo dice, pero vamos a desarticular, por lo menos en términos operativos y de mandos militares, una estructura de corrupción, una estructura de encubrimiento por parte de la Policía Federal al crimen organizado. Con la detención de Genaro García Luna se confirma la decisión del presidente López Obrador de desmantelar esta policía que está corrompida, en donde diversos investigadores han reportado cómo, tal cual, se dio el fenómeno de violación a derechos humanos, Tocayo. Se dio el fenómeno en donde nada más se perseguía a los adversarios de ciertos grupos organizados del crimen, evidentemente. Se daba también el fenómeno de que se dan un sinfín número de ejecuciones, o sea, el número de bajas de los criminales en contra de los policías era muy alto,
se llegó a hablar de que la orden hacia el ejército, la marina y en el caso de la Policía Federal era ir directamente a hacer una ejecución cuando hay enfrentamientos con el crimen organizado. Así es, totalmente es una cuestión que viola los derechos humanos y no porque sean criminales no tienen el derecho a un debido proceso o se vaya a violar continuamente los derechos humanos, ¿no? Si queremos ser un país que va a transformarse a sí mismo, que va a cambiar y mejorar, pues también tenemos que tener esto en cuenta y evitar comentarios, ¿no? Sobre todo que se hace mucho en redes sociales, evitar los comentarios de ay, qué bueno, ¿no? Porque nos alegramos cuando hay bajas del crimen organizado, ¿no? Sin ver, por ejemplo, cifras como los desplazados que eso causa, las bajas económicas que hay en las regiones más violentas o el número de familias que quedan desamparadas, ¿sí? Porque también hay una cifra importante donde las familias, y esto contribuye a la destrucción del tejido social, las familias se desintegran porque el padre murió en la guerra del narco, ya sea como fuerzas armadas o como crimen organizado, pero ya no hay una estructura familiar y esto degenera en problemas grandes que hemos estado viviendo. Yo creo que ha aumentado la violencia, ¿no? De hecho, la violencia siempre ha estado en incremento y nunca ha bajado. Sí, lamentablemente en este primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador vemos que vamos a llegar a la cifra de 30,000 muertos, pero esta es la inercia de una política implementada por Felipe Calderón. En su momento no hubo cambios sustanciales con Enrique Peña Nieto. La gran crítica que se le hace al presidente de la República es que tampoco hay cambios en esta estrategia. Entonces, estamos viendo la consecuencia de una planeación pésima respecto a la forma en que combatir el crimen organizado, ¿no? Crimen organizado, una estructura corrompida por parte de estos miembros del crimen y sobre todo nos estamos dando cuenta de que cuando se quiere hacer un verdadero juicio político a actores políticos o gubernamentales que están vinculados al crimen organizado, tenemos que depender de las autoridades de Estados Unidos porque lamentablemente el poder judicial aquí en México está sumamente corrompido. Yo imagino la respuesta de Felipe Calderón en caso de que García Luna hubiera sido detenido aquí en el país. ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que el discurso hubiera sido de que es un preso político, de que se le quiere impedir que forme su partido sí, con México Mejor, ¿no? México Libre. México Libre, perdón. Entonces, cuando ya se hace la detención en Estados Unidos, en donde teóricamente el sistema judicial, el sistema de detención y la aplicación de la ley es más avanzado que el de nuestro país, ya vemos que Felipe Calderón se desmarca de su hombre de confianza y dice que espera que tenga un debido proceso, que él nunca supo información de cómo operaba este hombre al frente de la Policía Federal, pero tú lo dijiste muy bien, hay reporteros que señalan que diferentes comandantes de la policía, actores políticos o reportajes mismos donde denunciaban la forma en que actuaba la estructura al frente de Genaro García Luna. Sí, se me hace totalmente ridículo que Calderón diga que no lo sabía, siendo pues básicamente el hombre su mano derecha. También quiero señalar, tocayo, que investigando un poco sobre la riqueza de García Luna es exorbitante. Cabe señalar que Calderón, dentro de sus muchos condonación de impuestos que hizo durante su sexenio, a la esposa de García Luna también le condonó impuestos. Si no mal recuerdo, 4 millones por año, aproximadamente por sus 2 empresas que tiene aquí en México. Sin embargo, la señora seguramente tiene más. Para que te des una idea, tocayo, y público, en el 2000 García Luna tenía 2 casas aproximadamente de $500,000 cada una. Cuando entra con Calderón, ya después de la AF y todo eso, cuenta con una casa valuada en 4 millones. Pero cuando termina con Calderón, tiene una propiedad en la Ciudad de México valuada hasta en 40 millones de pesos, ¿sí? Más Harley Davidson, motocicletas y Mustang que tiene de su propiedad, obviamente colecciones privadas y todas ellas pagadas de contado. Estas son cantidades enormes. ¿Y las empresas de seguridad que tienen? Más las empresas que no han sido debidamente requisitadas y revisadas para ver en cuánto se evalúan cada una. También déjame decirte que cuando termina el gobierno de Calderón, a los 2 meses se va a Estados Unidos, se va a Miami y ahí en Miami tiene su propiedad donde vive con sus 2 hijos y la casa está valuada en $3.3 millones. Entonces estamos hablando de un despilfarro y de un enriquecimiento brutal, ¿no? A costa del pueblo mexicano. No hay congruencia respecto al salario que recibía durante su tiempo de funcionario con el estilo y las propiedades que tiene. No, claro que no, y bueno, eso yo creo que es trabajo de la Secretaría
de Administración Tributaria, ¿sabes? Para ir revisando esas cuestiones. Y pues bueno, lo único rescatable de esto creo que fue lo que hizo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, al decir que van a investigar todos los elementos que están en las corporaciones policíacas vinculados a García Luna para expulsarlos de la policía, no violando la presunción de inocencia, sino no siendo indiferentes a la exigencia de la población de la justicia. Sí, el presidente López Obrador va a tener que lidiar con esta situación. Estamos viviendo una situación de violencia en muchas partes de la República Mexicana. Tenemos una herencia de una política fallida. Tenemos el gran problema de que lamentablemente no tenemos el número efectivo de policías para cubrir todo el territorio nacional. Con Felipe Calderón se llegó a 30,000 hombres, 30,000 hombres que están al frente y mujeres de la Policía Federal, pero obviamente para una población de 125 millones de mexicanos es un problema muy importante. Tenemos serias deficiencias de las policías municipales, no se diga de las estatales. La capacidad de fuego que tienen en frente del crimen organizado es muy baja, o sea, ya el crimen organizado tiene la adquisición de armas por parte del mercado estadounidense. Se calcula que cada año pasan 200,000 armas de Estados Unidos aquí al territorio nacional y obviamente también estamos hablando de que manejan fuertes cantidades de dinero. O sea, cifras te mencionan de que la primera fuente de ingresos no oficial del país es de las drogas. Autores te mencionan que son de 65,000 a 85,000 millones de dólares de ingresos. Para que se den una idea de la cantidad de dinero que genera el crimen organizado y el tráfico de drogas, es la primera fuente de ingresos no oficial, pero la oficial, que es el turismo, son 35,000 millones de dólares de ingresos anuales. Entonces, estamos al frente de una estructura, de un aparato muy poderoso que obviamente se tiene que enfrentar al Estado mexicano. El gran problema que tenemos es que tenemos una estructura ya podrida. Tenemos también algo que no se dice mucho en los medios de comunicación. Tenemos una estructura empresarial que se dedica a lavar el dinero del crimen organizado. O sea, estamos viendo que existen grandes empresas o medianas que se están dedicando al dinero sucio, legalizarlo y hacerlo circular, y de repente nos vamos a dar cuenta que grandes mafiosos se van a convertir más adelante, o su familia, en accionarios, en empresarios. Está el escándalo de HSBC, en donde le lavó 850 millones de dólares al cártel de Sinaloa. Así es, mi tocayo. La verdad es que esto no se puede pensar sin la participación de los grupos empresariales y sin la participación de la gente que está en el gobierno, ¿no? En la administración pública. Y bueno, mi tocayo, creo que se nos termina el tiempo, pero de todas maneras hay mucho que hablar de esto y no nos alcanza, creo que todo el tiempo para ninguno de nuestros temas, pero como siempre, la próxima semana yo creo que tendremos otro tema igual de interesante. Y bueno, invitar a nuestros amigos para que nos hagan sus comentarios, sugerencias, participaciones mediante Vínculo Social de Trabajo Académico por Facebook o mediante las páginas, tu página. Sí, la esencia de este programa son ustedes. Les agradecemos la oportunidad que nos hacen de sintonizarnos en su computadora y teléfono celular. Esta es nuestra cuarta edición. Hemos tenido aceptación, hemos escuchado sus comentarios, sus críticas, y la esencia de este programa son ustedes. Vamos creciendo y de antemano esperamos de que tengan felices fiestas. En caso de que no se haga la quinta edición en la semana de Navidad, esperemos que tengan un buen día en compañía de los seres que más quieren. Así es, les deseamos muchas felicidades y pues bueno, que la pasen muy bien con sus familiares. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en una semana. Gracias.